Queremos evaluar las expresiones dadas y luego verificar con la calculadora gráfica. Para nuestro primer ejemplo, tenemos x para el poder de 2 negativos. Queremos evaluar esto para x es igual a 4. Entonces, realizando esta sustitución, tendríamos 4 elevados al poder de 2 negativos. Y ahora desde aquí, para simplificar esto, reescribamos esto con el exponente positivo. Para hacer esto, creemos una fracción con el denominador de 1. Ahora, si movemos 4 a los dos negativos, al denominador, cambia el signo del exponente. Entonces esto es igual a 1 dividido por 4 elevado al poder de los dos positivos. Bueno, 4 al cuadrado equivale a 16, por lo que se simplifica a un 16. Comprobando en la calculadora, tenemos 4 elevados al poder de los dos negativos, entre. Para convertir esto a una fracción, presionamos, más Enter, verificando nuestra respuesta. Luego tenemos 2u elevados al poder de 3 negativos. Queremos evaluar esto para v es igual a 3 negativos. Realizando esta sustitución tendríamos, 2 veces la base de 3 negativos, elevado al poder de 3 negativos. Observe como aquí tenemos 2 a las primeras 3 negativas elevadas al poder de las 3 negativas. Reescribamos esto con exponentes positivos. Crearemos una fracción con el denominador de 1. Si movemos 3 negativos elevados a la potencia de 3 negativos al denominador, cambiará el signo del exponente. Los dos se quedan en el numerador. Tendríamos 2 divididos por la base de 3 negativos elevados al poder de 3 positivos. Negativo 3 al tercero es negativo 3 veces negativo 3, que es igual a negativo 27. Tenemos 2 divididos por 27 negativos, y notamos que nuestra fracción es negativa, por lo que es más común escribir esto como negativo 227'. Vamos a ver esto. Tenemos 2, paréntesis abierto, negativo 3 paréntesis cerrado, elevado a la potencia de 3 negativos ingrese, y luego matemáticas ingrese Enter. De nuevo, verificando nuestra respuesta. Nuestras dos primeras respuestas se ven bien. A continuación, tenemos 3c elevado a la potencia de 2 negativos, y observe aquí que la base es 3c. Enfrentando esta sustitución, tendríamos entre paréntesis 3 veces 3 elevado al poder de 2 negativos. 3 veces 3 es 9, entonces tendríamos 9 elevado al poder de 2 negativos. Escribiendo esto con un exponente positivo, podemos crear una fracción con el denominador de 1. Vamos a mover 9 a la potencia de 2 negativos hacia abajo al denominador, lo que cambiará el signo del exponente. Esto es igual a 1 sobre 9 elevado a la potencia de 2 o 9 al cuadrado positivo. 9 por 9 es igual a 81, entonces tenemos 1 sobre 81 para el valor de nuestra expresión. Revisando la calculadora, abra el paréntesis 3 veces. 3, y todo esto se eleva al poder de 2 negativos. Ingrese, y matemáticas ingrese Enter, nuevamente verificando nuestra respuesta. Para nuestra última expresión, tenemos 3 veces 2z elevado a la potencia de 2 negativos para z es igual a 2 negativos. Entonces, tendríamos 3 veces 2 veces negativo 2. Elevado al poder de 2 negativos. Observe dentro del paréntesis, tenemos 2 veces negativo 2, que es negativo 4. Entonces tenemos 3 veces negativo 4 elevado al poder de 2 negativos. Reescribamos esto con exponentes positivos. Primero crearemos una fracción con el denominador de 1. Si movemos 4 negativos elevados a la potencia de 2 negativos hacia abajo al denominador, cambia el signo del exponente. Esto es igual a las 3 estancias en el numerador. Entonces tenemos 3 divididos por nuestro denominador, 4 negativos elevados a la potencia de 2 positivos o 4 cuadrados negativos. Negativo 4 veces negativo 4 es igual a 16, por lo que esto se simplifica a 3/16. Vamos a ver esto. Tenemos 3 y luego entre paréntesis, tenemos 2 veces negativo 2. Y esto se eleva al poder de 2 negativos. Enter y matemáticas Enter. Una vez más, verificar nuestra respuesta es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.